Yo quisiera compartir con ustedes. Yo he reflexionado en este caminar de Dios sobre los principios para manejar una economía según el pensamiento divino. Muchos de esos pensamientos están en este pequeño libro que yo escribí hace varios años y que vamos ya como en la tercera o cuarta edición, y voy a hacerles brevemente un resumen de lo que está aquí. No les puedo resumir en una hora un libro de 70 páginas, pero son como principios, los principios de la economía según Dios. Los principios. Cuando hablo de principios, y les voy a hablar de 7, cuando hablo de principios hablo de las cosas que son fundamentales, que generan una manera de pensar según Dios y que generan una manera de pensar según el Evangelio. Te voy a hablar como de principios, como los principios son como las bases sobre las cuales están hechas las cosas. Los principios son las bases sobre las cuales se construye algo. Y vamos a hablar sobre eso. Yo les voy a hablar de 7 principios básicos que reflejan como el pensamiento de Dios sobre la vida. 7 principios básicos. El primer principio es este: Dios quiere manejar toda tu vida. Dios quiere manejar toda tu vida. Sería lo primero que yo creo que es fundamental. A veces nosotros creemos que Dios tiene incumbencia en ciertas áreas de la vida solamente. Entonces la parte religiosa, por supuesto, la parte espiritual, la parte religiosa. Pero en realidad yo creo que Dios quiere manejar son todas las áreas de la vida. Dios quiere manejar son todas las facetas de la vida, de la historia, de la existencia. Dios quiere es manejar toda la vida. Y eso quiere decir que nosotros le deberíamos dar a Él como el dominio sobre todas las áreas de nuestro ser, incluyendo la parte sexual, incluyendo la parte afectiva, incluyendo la parte económica. A veces nosotros creemos que solamente Dios quiere manejar tu parte religiosa, tu parte espiritual, tu parte moral, tu parte sentimental, y en realidad Dios lo quiere manejar es todo. Dios quiere manejar es toda la vida. Dios quiere manejar es toda la existencia. Y el primer principio es ese: dejar que Dios sea el que maneje todas las áreas de la vida, todas las áreas del ser. Porque es que nosotros no creemos todavía que Dios tenga algo que decirnos en todas las áreas del ser. Y yo lo que voy notando a veces en nosotros los creyentes es que hay ciertas áreas que nos reservamos para nosotros y no se las damos a Él. Entonces Dios quiere manejar toda tu vida. Sería como el primer principio. Dios quiere manejar toda la vida. Pero el segundo principio es este: Dios tiene razón. Y yo quiero insistirles tanto a ustedes en esto. Dios tiene razón. Dios tiene de veras razón.
Dios, y por eso le quiero creer, Dios tiene razón. Por ejemplo, cuando hablamos de esta área económica, cuando hablamos del área de las finanzas, nosotros creemos que los que tienen la razón en el manejo de las áreas económicas y financieras son los ingenieros industriales, son los economistas, son los contadores, y ellos son los que tienen el mundo al borde de la crisis. No son otros. Perdónenme. No quiero decir que no sirvan ni que no sean necesarios. Como también creo que nosotros le dimos a las personas le dimos la dirección total de la vida, los planes de Dios sobre la familia se los dimos a los psicólogos y se los dimos a los ateos, y miren ustedes los resultados: las familias destruidas, las familias acabadas, las familias en un desorden impresionante. Porque nosotros no creímos y no creemos que Dios tiene razón. Y yo cada vez me convenzo, aún en esta área económica, que Dios tiene razón. Que Dios tiene razón. Nosotros creemos que Dios no tiene razón porque uno dice: yo me he gastado toda la vida estudiando esto, ahora va a decirme Dios cómo manejarlo. Si ustedes trajeron la Biblia, que los que vienen nuevos no la pueden traer porque no saben a qué vienen, pero si los que vienen viejos no la traen, entonces ¿a qué vienen? En la Biblia hay un pasaje que a mí me impacta mucho, hermanos, y lo vamos a leer. Está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice el Señor en su palabra: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Palabra de Dios. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Y los planes que tengo para ustedes son planes de bienestar, no planes para que les vaya mal, no planes para su mal, sino planes para su bienestar, dice el Señor. O sea que Dios, en realidad lo que Dios tiene para nosotros son unos planes de bienestar. No tiene planes para nuestro mal. Dios tiene planes para nuestro bienestar. Yo me pregunto, y quisiera que ustedes se preguntaran: ¿ustedes y yo creemos eso? No me respondan. Yo creo que Dios tiene planes para mi bienestar. Vivo con esa convicción, con esa seguridad todos los días de mi existencia. Por eso yo creo que el segundo principio es este: Dios tiene razón. Dios tiene razón cuando dice cómo deben vivir las familias. Dios tiene razón. Dios tiene razón cuando le dice a una sociedad cómo debe vivir. Dios tiene razón.
Y yo tengo que comenzar a creer de veras que Dios tiene razón. Porque si yo no creo que Dios tiene la razón, entonces ¿quién la tiene? Entonces estamos más que perdidos. Entonces cuando vamos a hablar o cuando estamos hablando de las finanzas, de la economía, de la administración de la economía en el hogar, entonces yo debería decir y creer, Dios tiene la razón. Eso quiere decir que yo me quiero regir por los principios divinos. Escúchenme eso. Yo quiero regirme por los principios divinos. Yo quiero dirigir mi vida por los principios divinos. Eso es un acto de fe tremendo. Eso es un acto de fe profundo y real. Entonces, si nosotros queremos hablar de los principios principios para manejar una economía según las indicaciones divinas, yo tengo que creer que Dios tiene razón. Dios tiene razón. Lo tercero, el tercer principio que rige el manejo de las finanzas y de la economía según la vida cristiana es este: el principio de que Dios es el dueño de todo, que yo no soy dueño de nada ni de nadie. No soy dueño de nada ni de nadie. ¿De qué somos dueños nosotros? De nada. ¿De quién somos dueños nosotros? De nadie. Es que a ustedes la iglesia les dio esa unión sacramental, pero no le dijo a usted: amarás a tu esposa y a tu esposo en las buenas, en la enfermedad. Le dijo: lo respetará, pero no le dijo: serás el dueño de ella o serás la dueña de él. La gente dice: los hijos son prestados, pero generalmente la gente dice eso como una frase de consolación cuando se casan y se van, o cuando hacen su vida independiente, o cuando se mueren. Pero realmente uno no cree eso, porque usted sigue creyendo que usted es el dueño de sus hijos. Y ese es el problema cuando el hijo le dice a usted que yo voy a estudiar psicología. Eso no sirve para nada. Estudie una cosa que dé plata, mijo. Pero usted lo que quiere es una cosa que dé plata y no una cosa que a él lo haga feliz. Porque usted se cree el dueño de sus hijos. Y en realidad no somos dueños de nada. El tercer principio cristiano se llama mayordomía. Y yo cada vez creo y valoro más este principio. ¿Cuál es el principio de la mayordomía? El principio de la mayordomía es este: usted tiene una finca y usted contrata a un mayordomo para que le maneje la finca. Pero el mayordomo no es el dueño de la finca. El dueño de la finca es usted. Y con Dios, el tercer principio es el principio de la mayordomía. Dios es el dueño de todo, de usted, de su cuerpo. Dios es el dueño de su cuerpo, de mi cuerpo. Yo siempre que hablo de esto digo esto. ¿Cuál ha sido la discusión de la Iglesia Católica? Los grupos feministas le dicen a las mujeres: mujer, usted es la dueña de su cuerpo. Usted puede decidir
si aborta o no aborta. La iglesia le dice, no, la mujer no es dueña del cuerpo, ni el hombre es dueño del cuerpo. Dios es el dueño del cuerpo. Son dos visiones muy distintas. Los grupos feministas y proabortistas dicen que la mujer es la dueña del cuerpo. La iglesia, basada en la palabra de Dios, dice: el dueño del cuerpo es Dios. Entonces, ¿yo qué hago? Yo se lo estoy administrando. ¿Eso cómo se llama? Principio de mayordomía. Dios es el dueño, yo se lo administro. Usted no es el dueño de su familia, usted se la está administrando a Dios. Usted no es el dueño de su carro, ni de su negocio. Usted se lo está manejando a Dios. Es una concepción tan diferente, tan distinta. Yo no soy el dueño es Dios. Simplemente me puso a mí a administrárselo. Yo soy administrador. Yo le administro a Dios. Eso cambia mi perspectiva, porque uno se va creyendo dueño de las personas, de las cosas, y eso crea muchos problemas, muchos apegos, muchas equivocaciones. No somos dueños de nada. Únicamente Dios nos ha puesto a administrarle unos bienes. Por lo tanto, se los tengo que administrar de la mejor manera, porque eso sí, Dios tiene una cosa. Dios le pide a uno, le da unos bienes a uno para que se los administre, pero le pide cuenta de la administración. Entonces ustedes recuerdan que una vez el Señor contó una parábola, que un hombre muy rico se fue de viaje y cogió a un hombre y le dijo: me haces el favor y me guardas $1,000,000, tenlo. Llamó a otro y le dijo: te doy a ti 5 millones. Y llamó a otro y le dijo: te doy 10 millones. Al cabo de unos años vino, y entonces al que le había dado 10 millones le dijo: ¿qué hubo pues? A ver, mis 10 millones. Y él le dijo: Señor, yo con esos 10 millones hice un negocio muy bueno y lo puse a trabajar y monté otro negocio. Puse una venta de pollos, ¿cierto? Y eso me dio 20 millones, el doble. Aquí los tienes. Y el Señor le dijo: siervo bueno, como eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho, ten tu parte. Llegó al de 5 millones y le dijo: ¿qué hubo de mis 5 millones? Y él dijo: ay, Señor, mira, tus 5 millones yo los trabajé durante este tiempo y produjeron tanto. Y él dijo: bien, siervo bueno, ten algo para ti, entra. Y luego llamó al de 1 millón y le dijo: a ver, hombre, a vos que te di 1 millón. Y yo: ay, Señor, como yo sé que usted es una persona exigente, yo puse ese 1 millón debajo del colchón. Y entonces, aquí está su 1 millón. ¿El hombre hizo algo correcto? Sí. Le dieron 1 millón, él devolvió 1 millón. Pero el amo le dijo: siervo malvado y perezoso, te quito hasta el 1 millón. Y no le dio nada. Y el Señor dice: tengan cuidado, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará. Entonces, Dios nos da
una familia para que se la administremos, pero le va a decir a usted, usted quiso con esa familia. Y Dios le da un cuerpo a usted para que se lo administre. Y le va a decir, ¿y qué hiciste con ese cuerpo? Ay, Señor, mira, resultados: triglicéridos altos, colesterol alto, azúcar alto, hipertenso. El Señor le va a decir, siervo malvado, te di un cuerpo para que lo administraras y lo que me estás devolviendo es una sala de urgencias. Malvado. Así. Y Dios te dio a ti una profesión. Y entonces te va a decir, ¿y cómo administraste esos bienes que te di? ¿Cómo los administraste? Y yo siempre digo que Dios me va a coger a mí y me va a decir, John Mario, esta casa de oración está a nombre del Centro Carismático y tú eres el que lo dirige. ¿Está bien? ¿Está bien esta casa? Y yo le voy a decir, Señor, pues ahí más o menos. Es que la gente es muy sucia y tira basuras al piso y ensucia las paredes. Y Dios me va a decir, siervo malvado y perezoso, porque te di a administrar unos bienes, una comunidad y no la hiciste crecer. Y así con todo, porque todo, el dueño es Dios. El dueño es Dios. Dios le entregó a esta mujer a usted en matrimonio, no para que usted la mandara, mijo, sino para que usted la hiciera feliz. Y Dios te va a preguntar, ¿y cómo me devolviste esa mujer al cabo del tiempo? ¿Cómo me devolviste ese hombre? ¿Me devolviste una piltrafa humana? ¿Me devolviste una mujer infeliz? ¿Me devolviste un hombre infeliz? ¿Qué me devolviste de lo que yo te di? Por eso yo digo que el matrimonio es una cosa tan jodida. ¿Saben por qué? Porque la salvación de cada uno de ustedes pasa por su cónyuge. La salvación de cada uno de ustedes pasa por su cónyuge. Porque Dios, a lo mejor, cuando usted se muera, Dios no le va a preguntar a usted, ¿a cuántos grupos de esposos fuiste? Sino, la mujer que te di, ¿me la devolviste feliz? El hombre que te di, ¿me lo devolviste feliz? Eso se llama principio de mayordomía. No se sienta usted dueño de nada ni de nadie. No ponga sobre sus hombros cosas, pesos que usted no debe tener. Usted lo que tiene que hacer es tratar de administrar bien. Y administrar bien no es meter debajo del colchón. Administrar bien es lo que nos devuelven, devolverlo al máximo. Así de sencillo. Porque Dios es justo, pero exigente. Entonces, primer principio. ¿Cuál es el primer principio? Dios quiere manejarlo todo. Todas las áreas de la vida, todas las áreas del ser. ¿Cuál es el segundo principio? Dios tiene razón. ¿Cuál es el tercer principio? Dios es el dueño de todo. ¿Qué eso se llama? Mayordomía. Cuarto principio. El cuarto principio es este: ser honesto trae bendición. Ser honesto trae bendición. Honesto en todo. Honesto en los negocios, honesto en la vida, honesto en todo. Ser honesto trae bendición. Ser correcto trae bendición. Ser justo trae bendición. Ser honesto trae bendición. ¿Es usted honesto en su trabajo? ¿Qué es ser honesto en el trabajo? A usted, una empresa, una persona, le ha confiado un cargo. Usted ese cargo
lo ha hecho excelente. A usted es el mensajero de su empresa. Usted es un excelente mensajero. Usted es el conductor de su empresa. Usted es un excelente conductor. Usted es un médico. Usted debe ser un excelente médico. No nos podemos tolerar mediocridades. No nos podemos tolerar mediocridades porque estamos tolerando la mediocridad y nos hemos acostumbrado a hacer las cosas ahí más o menos. Sea honesto, porque la honestidad trae bendición. Es decir, no robe, diga la verdad. Si usted hace minisigüí, ¿cierto? Entonces usted no le puede revolver lo que no es al minisigüí. Si usted tiene una tienda, sea honesto en sus pesas, en sus medidas. Si usted tiene empleados, sea honesto en el manejo de sus empleados. Y si usted no puede ser honesto con sus empleados, no tenga empleados. Yo tengo aquí 32 empleados en el Centro Carismático Minuto de Dios. Si yo no les puedo pagar riesgos profesionales, pensión, primas, salud, entonces no los tengo, porque de otra manera llamaría explotación. Sea honesto. La honestidad trae bendición. Yo no he conocido una persona que sea honesta y que no le vaya bien en los negocios. Hasta lo pueden tumbar, hasta lo pueden engañar, pero la verdad sale a flote. Es la dinámica de la Biblia. La Biblia está llena de eso. En este librito está todos los textos bíblicos de eso. Sea honesto. Sea honesto. Porque es que nosotros nos hemos acostumbrado a la letra chiquita en los contratos. Están dándole duro a eso ahorita. Oigan, hermanos, díganme una cosa. Díganme una cosa. Este país no es rico. Este país es rico. Pero díganme una cosa. Nos están robando a dos manos. Los políticos, los Nule, los Nule, los Moreno. Increíble. En la revista Semana salió en estos días un análisis de la historia de la familia Rojas. Léansela. Uno dice, de tal palo, tal astilla. ¿Y sabe dónde le enseñan a uno a ser honesto y honrado? En la casa. Yo he dicho mucho que eso se enseña es en la casa. Mire, yo estuve en este fin de semana predicando en Estados Unidos. Estuve el sábado predicando en Los Ángeles y el domingo en Nueva York. Cuando el sábado por la noche yo estaba en Los Ángeles antes de tomar el avión para Nueva York, cuando en la casa donde yo estaba veo un canal y estaban dando un programa que yo no lo he visto aquí. Bueno, yo no soy muy teleadicto, pero estaban dando un programa en inglés comparando los Escobares de Colombia, Pablo Escobar y Andrés Escobar. Entonces comparaban sus historias, el Medellín de hace 25 años, supremamente interesante. Supremamente bien documentado, bien hecho, los orígenes de la pobreza de Antioquia, una cosa súper bien hecha. Pero entrevistaron a la hermana de Pablo Escobar y a la mamá. Entonces le preguntaban a la mamá y a la hermana de Pablo Escobar, bueno, este hombre ¿cómo se hizo rico? Entonces la mamá y la hermana decían, ay, nosotros no sabemos. De un momento a otro le empezó a aparecer aquí con carros y empezó a aparecer con motos y nosotros no sabíamos de dónde era esa plata. Si usted llega ahorita a su casa y su hijo le dice, mamá, papá, mire la Toyota que tengo.
Bueno, mijo, ¿y qué? No, me la dio un amigo. Y al otro día dice, mamá, vea, tengo esta moto. Usted no piensa decir, no, un momentico, aquí hay algo muy raro. Este no tenía ni para los pasajes y ya tiene afuera una moto. Entonces la mamá y la hermana nunca sospecharon que había un negocito como raro. Y nunca fueron. Aquí en esta comunidad, en el grupo de los jueves, hay una familia que yo quiero muchísimo. Una familia y esa familia, ellos no sabían, su hermano tenía negocios malos y lo mataron. Cuando ellos se dieron cuenta, les empezaron a decir, su hermano tiene esto. Pero ¿de dónde mi hermano tenía esto? Y empezaron después a cobrarles y a cobrarles y a cobrarles. Y ellos dijeron, no, esta plata viene de cosas malas. Cogieron y vendieron todo y liquidaron todo y pagaron todo. No les quedó casi nada. Pero dijeron, nosotros no nos vamos a quedar con plata maldita. La honestidad trae bendición. Enseñe a ser honesto a sus hijos y sea usted honesto en el manejo del tiempo, en todo. Eso hoy es una pendejada. Porque hoy hay que ser vivo. Todo es el CMY, yo no sé qué. Es decir, ¿cómo voy yo ahí? ¿Cómo voy yo ahí? CBY, ¿cómo voy yo ahí? El cristiano es honesto. La honestidad trae bendición. Quinto principio en la Biblia: mientras más doy, más recibo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Yo lo percibo, yo puedo dar testimonio de eso. Cuando nuestra comunidad más ayuda a gente, más bendecida es. Nosotros tenemos un fondito en la comunidad y ayudamos a los que podemos. Unos que tienen que pagar un arriendo, otros que tienen unos muchachos que no pueden pagar la universidad. Y me doy cuenta que cada que aumentamos un poquitico ese fondo, la comunidad es más bendecida. Y mientras uno más da, más recibe. Ahí hay una ley intrínseca, yo no se las puedo explicar ni sé, pero sí me doy cuenta que cuando yo más doy, más generoso soy, en todo más recibo. Es una cosa increíble. Cuando yo más doy más recibo. Cuando yo más ayudo, más recibo para ayudar. Más recibo. Y es un principio bíblico. Mientras uno más dé, más recibe. Mientras uno más dé, más recibe. Y eso a mí me parece que es una ley casi que inexorable de la vida. No tenga miedo en dar. Dé. Como decía un padre de la iglesia, que tu mano, que tu limón en tu bolsillo te arda hasta que sepa quién se lo das. Ah, eso sí. Eso sí. Pero hay como una ley inexorable ahí. Mientras yo más doy, más recibo. Y saben, eso el mundo no lo ha entendido. El Papa Juan Pablo II, en el año 2000, fue a la asamblea de la ONU, esa que hicieron la semana pasada, que habló Evo Morales. ¿Lo oyeron cómo habló? Vean noticias, no solamente vean el Joy. Como habló Evo Morales, yo me pateé todo el discurso de Evo Morales. Durísimo, pero Dios mío, pues este es el presidente de una nación. Qué pena. Y el discurso de Santos, interesante, y el de Obama, interesante.
Pero en el año 2000 el Papa Juan Pablo II fue allá y dijo una cosa. Le dijo: pido a los países ricos que le condonen la deuda a los países pobres. Esa palabra ustedes la entienden porque habla de condón, ¿cierto? Ustedes la entienden. Todo el mundo se rió. Todo el mundo se rió. Todo el mundo se rió. ¿Saben qué tiene quebrado Europa? Eso. ¿Saben qué tiene quebrado a Grecia? La deuda que tiene Grecia con los bancos franceses y alemanes. Ahí está. Todo el mundo se rió. Y el Papa tenía razón. ¿Y qué dijo el Papa? A los países ricos les dijo: perdónenle la deuda en el 2000, que es el año del jubileo cristiano. Perdónenle la deuda a los países pobres. Hoy por hoy, el mundo se cambió. Es una cosa extraña. Tal vez los contadores, pero es una cosa extraña. Los países que hace 10 años eran ricos hoy son pobres. Y los países que hoy son pobres son los que tienen más proyección de futuro, como India, Colombia, Perú, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Y los grandes países ricos se ahogaron en su riqueza. Es increíble. Es que es una dinámica bíblica y es una dinámica de la vida. Por eso yo decía al principio que uno de los principios debe ser: Dios tiene razón. Dios tiene razón. Dios tiene razón. Y en la Biblia está muy claro: el que le tiende la mano al necesitado, jamás le faltará pan en su mesa. Jamás. Eso el mundo no lo ha entendido, porque las predicciones económicas del mundo son que hay que hacer crecer tanto la economía para que después del crecimiento de la economía se reparta un poquitico entre los pobres. Yo no sé si ustedes oyeron la emisora Minuto de Dios ayer, pero ayer entrevistamos en el programa Maná al subdirector nacional de planeación. A raíz de todo ese escándalo que se ha dicho que una persona con 190,000 pesos ya no es pobre, en fin. ¿Saben una cosa? Lo que dijo este hombre. Dijo: analizamos las 13 principales ciudades del país en los últimos 8 años. ¿Cuál había sido la disminución de pobreza en las 13 principales ciudades del país, incluida por supuesto Medellín, en los últimos 8 años? Decía, por ejemplo, ciudades como Bucaramanga, de un 36-37% de pobreza, pasaron a 26%. Medellín pasó de 41% de pobreza total a 36%. Es decir, en 5 años Medellín redujo en 5 dígitos la pobreza en esta ciudad. O sea, no han hecho nada. Y díganme ustedes, una ciudad donde el 36% de la población es pobre, pero pobre es pobre. Pobre es que mañana no saben qué van a desayunar. Eso es la pobreza real. O sea, 1 de cada 3 medellinenses no saben mañana qué van a desayunar. Díganme ustedes una cosa: ¿cómo una familia que vive así no se va a volver violenta, caldo de cultivo para la violencia, para los atracos, para los asesinatos, para todo? Si no hay nada. El principio bíblico es compartir. Y en todos los hechos de los apóstoles está compartir. Y en la Biblia hay 3 maneras de dar. Las 3 maneras de dar en la Biblia se llaman ofrenda, limosna y diezmo. A veces la gente dice que esta charla es sobre el diezmo. No, es una manera de dar.
Pero las tres maneras bíblicas de dar son limosna, ofrenda y diezmo. La limosna es lo que yo le doy voluntariamente a una persona necesitada. Entonces, un sobrino tuyo no tiene con qué pagar la matrícula y vos le has de dar la mitad. Eso se llama limosna. Es voluntaria y dar lo que podés y lo que querés. Y cuando podés. Lo que pasa es que la palabra limosna entre nosotros ha cogido como ese término feo de que es ahí. Sí, ahí como, no me dio una limosna, ¿cierto? Pero la limosna es toda ayuda que yo le doy a alguien. El señor que me lava el carro, yo pago ahí en la bomba, y al señor que es el que realmente lo lava, yo le doy algo. Eso se llama una limosna. Algo, es una ayuda. La segunda manera es la ofrenda. La ofrenda se da en dinero, en tiempo, es voluntario. Entonces lo que usted da los domingos en la misa se llama ofrenda. Es una cuestión voluntaria de plata. Yamil Herrera, que está aquí con su esposo. Yamil es una trabajadora excelente, el Minuto de Dios. Ella viene casi todos los días aquí, atiende el teléfono, eso se llama ofrenda. Ella dedica tiempo. John Jairo Zuluaga hace parte de un ministerio de música. Él tiene que dedicar tiempo a ensayar, a yo no sé qué, eso es una ofrenda. A veces John Jairo, por ejemplo, tú eres contador, ¿cierto? Que es contador, nos ayuda a dar charlas sobre esto, o a algunas personas les decimos, hablen con John Jairo para que les ayude a organizar un poquitico sus finanzas. Y él como profesional se sienta con una persona y le dice, vea, maneje esto así, 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 y no le cobra. Aquí hay psicólogos que vienen y atienden por las tardes. Hay médicos que me dicen a mi padre, si ves que una persona está muy necesitada, mándamela con una notica. Y yo le mando, atendeme a esta persona, me la atiende. Eso se llama ofrenda. Porque desde su capacidad, desde su tiempo, desde su posibilidad, da una ayuda. Es voluntaria. Puede ser de tiempo, puede ser según la profesión. Y la tercera manera de dar en la Biblia se llama diezmo. Se llama diezmo. Es muy controvertida. Hay gente que dice, pero en la Iglesia Católica no se habla de diezmo. Pues la Biblia es la que habla de diezmo. Y cuando la Biblia habla de diezmo, lo habla en este concepto. Si Dios es el dueño de todo, cuando tú le das a Dios el 10% de todo lo tuyo, ¿qué estás haciendo? Estás demostrando que los bienes materiales no son lo más importante, sino que son absolutamente relativos y que Dios es el dueño de todo y que tú das una parte. ¿Para qué das ese 10%? Para extender su obra, para evangelizar, para que la obra de Dios se extienda. Yo recuerdo que una vez tuve una controversia tremenda porque me invitaron a dar una charla sobre esto a los ganaderos de una región de Córdoba. Y yo les dije, miren, ustedes no le dieron a la iglesia el 10% para que la iglesia hiciera escuelas, hospitales y obras sociales, pero les toca dar ahora el 20% a la guerrilla, y la guerrilla con eso no hace nada, por no compartir, por no obedecerle a Dios. Que la iglesia roba con el 10%, que no. Bueno, yo no sé, eso ya queda en su conciencia. Pero ese día fue controversial, porque claro, no le dieron a la iglesia el diezmo, pero les terminaron dando el 20% a la guerrilla. Yo creo que el diezmo y la evangelización, yo le veo un efecto social tremendo, tremendo. Cuando nosotros, por ejemplo, recibimos el diezmo y con ese diezmo ponemos una emisora que funciona a las 24 horas, una emisora. Entonces, llega un día un muchacho y me dice en la oficina de la emisora,
Padre John Mario, vengo a decirle que yo soy de una banda. Y yo dije, ay Dios mío, me llegó aquí la vacuna. Pero padre, vengo a decirle una cosa. Yo me puse todo nervioso. Me dijo, padre, yo anoche oí una predicación suya sobre la conversión y la vida nueva. Y yo estaba hoy planeando hacer un mal. Usted cuando terminó su predicación dijo, pónganse de rodillas donde estén y vamos a hacer una oración. Entonces el muchacho me dice, yo me puse de rodillas. Yo le dije, ¿usted por qué estaba escuchando la emisora Minuto de Dios? Me dice, ay, porque mi mamá es muy cansona. Todo el día lo oye usted. Y yo le digo a mi mamá, quite ese padrecito ya, quítelo. Y ella, no, yo no, en mi cocina mando yo. La señora es de calzones. Decía, en la cocina mando yo, en su pieza póngalo. Entonces él esa noche se puso a oír. Y cuando yo dije, pónganse de rodillas, el muchacho me dice, me puse junto a la cama y me puse a orar con lo que usted decía. Padre, de un momento a otro me empezó a venir toda mi vida, todo lo malo que yo he hecho, todas las cosas malas que yo he hecho, y las empezó a contar. No crean que se las voy a contar para que no pongan esa cara, ¿cierto? Ese muchacho me contó unas cosas que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿A quién tengo yo aquí al frente mío? Y me dijo, padre, perdóneme. Y yo le dije, no. ¿Por qué? Y le dije, no, es que un momentico, vos has hecho cosas muy malas. Usted no va a venir a decirme a mí aquí, eso pasó hace mes y medio, 2 meses. Usted no me va a venir a decir aquí, padre, perdóneme, y yo le voy a decir, te perdono de todas esas cosas. No, eso pasó hace para ahí 3 meses. Entonces yo le dije al muchacho, vamos a iniciar un proceso. Vas a empezar a ir a misa todos los días y no vas a poder comulgar. Y eso fue como, digámoslo así, como a principios de junio. Y en julio teníamos la misa carismática, faltan como 3 semanas. Yo le dije, vas a ir a misa todos los días sin comulgar y vas a empezar a venir cada 8 días donde mí. Y dije, a ver si el arrepentimiento de este es verdad. Y vamos a empezar a orar cada 8. Pues sí, a los 8 días ahí está el muchacho. A los 15 días ahí está. ¿Has ido a misa todos los días? Todos los días, padre. A los 20 días ahí estaba el muchacho. Padre, ya cumplí la penitencia. No. El domingo la misa carismática. Y usted va a ir a la misa carismática y se va a aguantar las 3 horas de misa que yo hago. Y antes de la comunión, algunos vieron eso. Antes de la comunión vas a venir y yo te voy a dar la absolución. Antes de la comunión. Y ese día vas a poder comulgar. El muchacho efectivamente estaba allá. Se llevó la tía, la prima, yo no sé quién, porque era como volver a hacer la primera comunión. Claro, yo no lo había visto. Yo dije, este no va a venir. En fin, antes de la comunión, ahí se me acercó y yo le di la absolución. El muchacho se tuvo que ir de Medellín. Él me llamó hace poquito y me dijo, padre, me tuve que ir de Medellín porque mis amigos no toleran que yo me haya salido de lo que me salí. ¿A dónde va el cuento? La gente diezma, por ejemplo, al minuto de Dios. El minuto de Dios, ¿qué hace? Produce una emisora que evangeliza. Con ese diezmo que da la gente, nosotros sacamos a ese muchacho de eso. Y yo pienso que eso tiene una función social por una cosa muy simple. Yo digo, quitamos un matón y un atracador de Medellín. Ese matón y ese atracador te hubiera podido atracar a vos, matar a vos, ¿cómo se llama? Vacunar a vos. O sea, yo veo que la evangelización tiene esa función social, que el diezmo tiene esa función social.
Por eso cuando la gente dice, padre, ¿el diezmo es un día de salario al año o es el 10% de todo lo que yo tengo? Yo le digo, mira, la parte bíblica es el 10% de todo lo que yo tengo. La parte que la iglesia ha creado, porque nosotros somos muy duros, es un día de salario. Su conciencia, ¿qué le dice? Padre, ¿usted qué me recomienda? Y yo, pues, yo recomiendo lo bíblico. Dios tiene razón. Ahí es donde está. Dios tiene razón. Yo no sé si tú les enseñaste, John, a manejar lo de las finanzas. ¿Tú ya diste esa charla aquí? Y hablaste que el diezmo es una parte de eso. Esa es la manera de manejar las finanzas. Yo mismo me he dado cuenta que aún en mi familia, yo les voy a contar este testimonio. Una hermana mía tenía un pleito con el Estado por la pensión. No, todos los abogados le decían, eso está perdido, pero si usted dice que lo sigamos, pues nosotros lo seguimos, pero eso está perdido, no hay prendidito un aire que yo ya siento, sí, este está apagado, este es... Sí, pero es que siento el ambiente como pesado y el diezmo debe dar para pagar esa cuenta, ¿cierto? Entonces, todos les de y en mi casa todos somos parte del club de amigos. Además de que yo tengo que diezmar de mi salario, pero mi mamá es parte del club de amigos, mi hermana es del club de amigos y yo soy del club de amigos. Es muy simpático porque ahí en la emisora a veces me dicen, padre, ¿usted está atrasado en el club de amigos? Bueno, tengo que pagar. Y mi hermana siguió con lo del club de amigos. Y yo le decía, déjese y verá que Dios le va a devolver eso en su pensión. Pero es que todo, siga usted dando su parte. Siga usted dando su parte. Un día la llaman y le dicen, venga que tiene que ir aquí al Instituto de los Seguros de Sociedad. Le dice, le aprobamos su pensión. Ella se va con esa resolución para donde el abogado. Y el abogado dice, ni sé cómo ganamos esto. Y mi hermana le dijo, yo sí sé. Yo soy aportante del minuto de Dios. Yo ayudo a transformar vidas. Si yo ayudo a transformar vidas, ¿cómo Dios no me va a ayudar a mí a transformar la mía? Si yo ayudo a cambiar vidas, ¿cómo Dios no me va a ayudar a mí a cambiar las perspectivas de mi negocio? Si yo ayudo a transformar corazones, ¿cómo Dios no va a transformar todo el ámbito que está a mi alrededor? Así de sencillo. Eso es claro en la Biblia. Lo que pasa es que a nosotros nos da miedo. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos que Dios tiene la razón, sino que la razón la tienen los economistas. Y un economista le dice a usted, ¿cómo se le ocurre a usted que usted va a dar el 10% de sus ganancias a una obra de beneficencia o de iglesia? ¿Cómo se le ocurre? Eso es explotación, eso es atentar contra su patrimonio, eso es yo no sé qué. No, haga negocio de un día de salario. Pero eso es lo que no es lo que dice la Biblia. ¿Quiere usted ver su negocio crecer? Del diezmo. Del diezmo. Y eso es fijo que eso crece. Nosotros mismos en la comunidad, del diezmo que recibimos, el 10% lo damos para darlo a la gente. Ustedes saben que el Jueves Santo en esta comunidad dimos 2 casas. Yo no le lavé las patas a nadie el Jueves Santo. Dimos 2 casas como manifestación de amor. Pues saben, eso nos ha traído. A los pocos días llama una señora de Río Negro. Padre, yo tengo por ahí una plática guardada para construir casas para los pobres. ¿Y cuánto tiene, señora? Tengo 300 millones para construir casas para los pobres en Río Negro. Una señora, yo fui a la casa, una casa
más lujosa es la suya. Yo creo que cuando uno da, Dios le da por otro lado. Eso es claro. Esa es la dinámica. En el mundo financiero bíblico, las cosas se mueven así. Mientras usted más da, más recibe. Ese es un ciclo que no se para. Yo no sé si los economistas, los contadores, los ingenieros industriales creerán eso. No me importa y no lo creen, yo no. Pero yo creo que Dios tiene razón. Por eso cuando Dios en el capítulo 2 o 3 del libro del profeta Malaquías habla del diezmo, dice: pónganme a prueba en eso, rétenme a ver si no logro vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Pónganme a prueba en eso. Ahora, te llevamos. 1. ¿Cuál es el primer principio? Dios quiere manejarlo todo. Segundo principio, Dios tiene la razón. Tercer principio, o sea, la mayordomía. Cuarto principio, ser honesto trae bendición. Quinto principio, mientras más doy, más recibo. Sexto principio, Dios, ¿cómo diría esto? Hay dos maneras de entender las riquezas en la Biblia. Y Dios no deja de advertir sobre el peligro de las riquezas. Miren, en ninguna parte del Evangelio dice Jesús, por ejemplo, que hay algo que compita más en el corazón del hombre con Dios que el dinero y la riqueza. No dice del sexo, porque a veces yo digo, ¿qué compite más con Dios en el corazón del hombre? Yo creo que el sexo. No. Según Dios, la riqueza, el dinero. Hasta tal punto de decir esto. En el capítulo 7, en Mateo, en el discurso de la montaña, Jesús dice esto. Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Luego, en el capítulo 19 de Mateo, se nos habla de la única persona en todo el Nuevo Testamento que cuando Jesús la llamó, no lo siguió. Se habla de un joven. El joven le dijo a Jesús: Maestro, ¿qué cosa? Mateo 19, 16. Un joven fue a buscar a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el muchacho. Jesús le dijo: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. Cuando Jesús lo vio, dijo entonces: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, sus discípulos se asombraron más y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse?
Entonces Jesús lo miró y les contestó: para los hombres esto es imposible, pero no para Dios. O sea, Dios puede cambiar el corazón. El único que abandona a Jesús es un hombre que tenía plata. Lo que quiere decir que el apego a las riquezas puede impedir el seguimiento con libertad de Jesús. Sin embargo, en la Biblia es muy claro que Dios da para que uno pueda ayudar. Entonces la riqueza no es un fin en sí mismo, sino que la riqueza es un medio para construir un mundo mejor. Vamos a leer un texto de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9. Todo el capítulo 9 está lleno de unas ideas de Pablo increíbles. Si quieren, tomen sus Biblias y lo leemos despacito. Segunda de Corintios capítulo 9. En cuanto a la colecta, segunda de Corintios 9:1. En cuanto a la colecta para los hermanos en la fe, realmente no es necesario que les escriba a ustedes, porque ya conozco su buena voluntad. Siempre digo con satisfacción a los de Macedonia que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, han estado dispuestos a ayudar, y la mayoría de los de Macedonia se han animado por la buena disposición de ustedes. Sin embargo, les envío a estos hermanos para que no resulte falso lo bueno que respecto de ustedes he dicho al hablar de este asunto. Es decir, que de veras están preparados. Precisamente, versículo 5: por ello me ha parecido necesario pedir a estos hermanos que vayan a visitarlos primero y que los ayuden a completar la colecta que ustedes habían prometido. Así la colecta de ustedes estará dispuesta como una muestra de generosidad y no como una muestra de tacañería. O sea, a veces a dar uno se puede volver tacaño. A veces. No estaba hablando de ustedes, Pablo le estaba hablando a otras comunidades. En el versículo 6 dice Pablo esto, es que es increíble. Lástima que ustedes no tengan la Biblia para que lo vean. Lástima, me duele eso. Dice: acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Está hablando del dar. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Es decir, si uno da poco, recibe poco. Si uno da mucho, recibe mucho. Y dice Pablo una cosa increíble: eso sí, lo que usted dé, délo con alegría. Con alegría en el corazón. No dé nada a la fuerza. Dé según lo que haya decidido en su corazón. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones. Y cuando Pablo está hablando aquí de bendiciones, no está hablando de los carismas, del don de sanación, de profecía, de sanación. Está hablando de bendiciones materiales. Dice: Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario, y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Lo que quiere decir que Dios no es el que le da a uno lo necesario, sino que Dios es capaz de darnos más para ayudar en toda clase de obras buenas. ¿Qué es una obra buena? Darle una buena educación a su hijo. ¿Qué es una obra buena? Tener una mejor casa. ¿Qué es una obra buena? Ayudar a una persona que está necesitada. Dios le da a uno lo necesario y le da más, porque Dios no es tacaño. Hemos exaltado durante mucho tiempo la pobreza. Entonces la gente que
que aspira o que le gustaría tener, siempre se siente culpable. Entonces Pablo dice, yo les decía que nosotros hemos exaltado demasiado la pobreza. Pocos santos he oído decir que son ricos. Es que Jesús era pobre. Sí, era pobre, pero tenían economía. Y tenían una persona que les manejaba la economía. Y si uno tiene una persona que le maneja la economía es porque tiene alguito. Uno no me va a manejar lo que no tengo. Entonces la gente siempre se siente culpable cuando comienza a pensar, ay, pero qué bueno que nosotros tuviéramos una casa muy bien buena. Ay, qué bueno que pudiéramos hacer un viaje. Ay, qué bueno que pudiéramos mejorar tener un auto mejor. Y qué bueno que nuestra empresa, entonces la gente creciera, entonces la gente empieza a sentirse culpable porque tiene deseos de tener algo mejor. Como hay gente que me dice a mí, para ellos, Mario, ¿a usted le gusta que la gente dé plata en los grupos? Claro. ¿Y le gusta la plata? Y yo, claro que me gusta la plata. Yo no vivo para tener plata, pero si yo no tuviera, la comunidad no tuviera plata, entonces no podríamos tener unas buenas sillas, entonces no podríamos pintar, entonces no podríamos tener aire acondicionado, entonces no podríamos tener unos buenos instrumentos. ¿Por qué? Entonces, bueno, entonces ¿qué pasa? Que Pablo sigue diciendo, la Escritura dice, ha dado generosamente a los pobres y su justicia permanece para siempre. Versículo 10, Dios que da la semilla a los que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente. Entonces Pablo nos dice, así ustedes serán unos vaciados y tendrán que estar haciendo préstamos y tendrán que estar manejando esa tarjeta de crédito Falabella hasta aquí endeudados, que uno va a Falabella y uno va a Home Center y ahí mismo como buitres. ¿Usted tiene tarjeta de crédito? No. Yo fui a comprar unas cosas hoy a Home Center para acá. ¿Tiene tarjeta de crédito? No. ¿Por qué? Porque no manejo tarjeta de crédito. Pero es que sin intereses, no. Porque yo soy muy gastón y yo no soy capaz de no comprar a 6 meses. He comprado un helado en Mimos y lo paga con tarjeta de crédito a 8 meses. Y se mantiene alcanzado y alcanzado y alcanzado, pagando uno el pitch melba de marzo en diciembre. Bueno, mira lo que dice Pablo, tan bonito, ¿no? Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente. Y la colecta que ustedes envíen será motivo de gran alegría para nosotros. Es una cosa tremenda, léanlo. Lean ese capítulo 9, léanlo despacio, léanlo en su casa, léanlo con su esposa y su esposo, léanlo. Es una cosa bonita, es de Pablo. Lo que quiere decir en este principio 6, que las riquezas son ambiguas. Son un peligro, pero bien manejaditas pueden ser una cosa buena. ¿Sí me hago entender? Entonces, el Señor dice, cuidado, no se puede servir a Dios y al dinero, advirtiendo, cuidado que la riqueza es peligrosa. Pero una riqueza bien manejada puede ayudar a mucho. Puede ayudar a mucho. Puede ayudar a tener una vida digna. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que las riquezas son ambiguas. Es decir, el apego exagerado, gracias. El apego exagerado produce daño, pero pueden servir para cosas buenas. Esta señora que nos dio una platica para construir una casa para los pobres, no es una cosa buena. Pero además ya le había dejado a sus hijos, tenía una hija, una sola hija, y ya le había dejado a su hija y todo eso. La riqueza manejada con los primeros principios.
Y el último principio, así rápidamente, es este: la esperanza. Yo lo llamo el principio esperanza. Yo creo en el futuro. Yo creo que el futuro será mejor. Yo creo que el futuro, si yo vivo con los principios de Dios, el futuro será mejor. Es que nos han metido un miedo, y no crean ustedes que eso es fortuito. Los ecologistas nos han metido un miedo que uno ya no se atreve ni a bostezar porque daña la capa de ozono. Es una cosa impresionante, uno ya vive con miedo de todo. Los economistas nos han metido un miedo de que se va a quebrar el mundo, que esto está terrible, y entonces uno vive con un miedo. Y yo creo que el último principio es la esperanza. El futuro siempre será bonito. Si yo le creo a Dios, si yo sigo sus principios, ¿yo por qué voy a estar en la olla? ¿Yo por qué voy a estar en la olla si yo creo en Dios? Si yo le creo a Dios y si yo me adapto a los principios de Él, ¿yo por qué voy a estar en la olla? Entonces es como el principio del futuro, de la esperanza, de que yo creo que si vienen cosas más bonitas, de que yo creo que si vienen cosas mejores. Yo sí lo creo. Entonces no tenemos por qué vivir con ese miedo, con esa zozobra. El Dios de nosotros es un Dios generoso, bueno, bondadoso, amable, que nos quiere, para quien somos importantes, quien nos ama mucho. Bueno, yo les he hablado a ustedes de 7 principios. 1. ¿Cuál es el primero? El primero es que están... Dios quiere manejarlo todo. Es que tienen que traer un lápiz, escribir, o esta conferencia está en un CD, después ustedes tienen que llevarla a su casa, porque es que si no, uno, por eso. Segundo, Dios tiene razón. Dios tiene razón. Tercero, Dios es el dueño de todo. Ese principio se llama mayordomía. Cuarto, ser honesto trae bendición. Quinto, mientras más doy, más recibo. Sexto, no se puede amar a Dios a las riquezas, pero las riquezas pueden ser una bendición. Es un peligro, pero trae bendición. Depende como yo lo maneje. Y séptimo, creo en la esperanza. Creo en el futuro.